El sol caía como un martillo encendido sobre el desierto de Chihuahua. La tierra agrietada parecía respirar fuego, y el viento levantaba un polvo áspero que se pegaba a la piel como castigo. Mateo Ramírez avanzaba con los labios partidos, los pies cubiertos de ampollas y una fe que resistía, aunque su cuerpo comenzaba a ceder. A su alrededor el horizonte temblaba en una bruma dorada donde nada parecía tener fin. El silencio era tan pesado que solo el zumbido lejano de los insectos recordaba que aún existía vida en aquel infierno. Sus rodillas cedieron. El cuerpo se desplomó en la arena ardiente y un último pensamiento cruzó su mente. Dios mío, no me dejes morir aquí. El calor le devoró la conciencia. Antes de continuar con esta historia de fe y supervivencia, te invito a suscribirte al canal, porque lo que estás por escuchar puede cambiar tu manera de ver la esperanza en los momentos más oscuros. Horas antes de desmayarse, Mateo había iniciado la travesía con el corazón lleno de promesas. Venía desde un pequeño pueblo de Michoacán, donde las montañas olían a pino y las campanas de la iglesia marcaban los días. Su madre, enferma y cansada, le había dado una bendición temblorosa antes de partir. «Hijo, si llegas, acuérdate de rezar cada día, y si no llega, reza igual». Mateo la abrazó con lágrimas secas. «Dios me va a cuidar, ama». Su fe era lo único que llevaba más pesado que la mochila. No tenía papeles ni dinero suficiente, pero sí un rosario que había pertenecido a su padre y la convicción de que cruzar al norte significaba salvar a su familia. Los vecinos lo despidieron con silencios prudentes, acostumbrados a perder hombres en ese viaje sin promesas. El trayecto hasta Chihuahua fue un test de resistencia. Mateo conoció a otros migrantes en una vieja terminal de autobuses, hombres de Guerrero, de Veracruz, incluso un joven hondureño que había dejado a su esposa embarazada. Compartían historias breves y miradas que entendían el mismo miedo. Ninguno hablaba del desierto como si nombrarlo fuera a traer su furia. Mientras el camión avanzaba por las carreteras polvorientas, Mateo observaba por la ventana los campos secos y los pequeños pueblos donde las casas parecían hechas de cansancio. Sentía el rosario en su mano, lo giraba entre los dedos y murmuraba: «Santa María, guíame, no me sueltes». Al llegar a las afueras de Ciudad Juárez, un hombre de sombrero ancho los reunió. Era don Rogelio, el guía, curtido por el sol y los años. «El desierto no tiene compasión», advirtió. «Aquí no hay policía ni ley, solo calor y silencio. Si se separan, se pierden. Si dudan, mueren». Mateo tragó saliva. Su determinación no cambió. Aquella noche, antes de cruzar, encendieron una pequeña fogata con restos de madera. El aire olía a polvo y gasolina. Mateo observó las estrellas más nítidas que nunca y pensó en su madre. En su mente escuchó su voz. La fe no se mide en promesas, sino en pasos. Cerró los ojos y rezó. Al amanecer, el grupo inició la caminata. Los primeros kilómetros fueron soportables, pero el calor aumentaba con cada minuto. Los pies se hundían en la arena caliente y el agua escaseaba. Mateo miraba el horizonte buscando alguna sombra, un cactus, un cerro, algo que les recordara que el mundo no era solo fuego. Las horas pasaron y el sol se volvió un enemigo vivo. Uno de los hombres se detuvo, exhausto, y rogó por descanso. Don Rogelio ordenó seguir. «Si paramos, morimos», gruñó. Mateo siguió caminando, los labios pegados, la fe intacta, pero el cuerpo ya no obedecía. El paisaje ondulante parecía burlarse de él. Cada duna era igual a la anterior. Sentía que el aire le robaba los pensamientos, y solo una imagen lo mantenía en pie, la de su madre sonriendo al verlo regresar. Cuando el cielo comenzó a girar sobre sí mismo, comprendió que su cuerpo ya no podía más. Dio un paso, luego otro, y cayó. La arena lo recibió con la frialdad de la muerte. No supo si cerró los ojos o si el mundo se apagó por sí solo. Así comenzó su descenso en el silencio del desierto, donde incluso la fe parecía evaporarse con el calor.
El amanecer en Michoacán tenía un olor distinto aquel día. El aire era fresco, pero dentro de Mateo hervía un fuego de despedida. Las campanas de la iglesia resonaban con un eco antiguo mientras él cerraba la puerta de su casa de adobe. Su madre, sentada en la entrada, sostenía un pañuelo blanco. Sus manos temblaban, no por el frío, sino por el miedo a no volver a verlo. «No te olvides de rezar antes de dormir», dijo ella con voz quebrada. Mateo asintió. «Si todo sale bien, en unos meses te mando dinero para tus medicinas». «No necesito dinero, hijo. Necesito que vuelvas». Las palabras le atravesaron el pecho como un clavo, pero el deber pesaba más que el temor. La pobreza en su pueblo se había vuelto una pared sin salida. Los cultivos secos, las promesas políticas rotas, los jóvenes desapareciendo uno a uno rumbo al norte. Mateo abrazó a su madre, respiró su olor a tierra y jabón de ropa, y partió con una mochila vieja, una botella de agua y el rosario colgado al cuello. El camino hacia el norte era largo, lleno de paradas inciertas. En el autobús que lo llevó hasta la frontera estatal, los pasajeros guardaban un silencio que olía a despedida. Algunos dormían fingiendo calma. Otros miraban por la ventana como si el paisaje pudiera responderles. A su lado se sentó un hombre con sombrero y una sonrisa cansada. «¿Primera vez?», preguntó. «Sí». «Entonces no mires atrás», aconsejó. «El que mira atrás se quiebra». Mateo no contestó. Miró sus manos, callosas por los años de campo, y pensó que tal vez ese viaje no era solo hacia otro país, sino hacia otra versión de sí mismo. Durante el trayecto, el camión se detuvo varias veces en pueblos polvorientos. En cada parada subían personas con bolsas pequeñas y rostros decididos. Una señora vendía tamales en un bote de aluminio. El aroma llenó el vehículo, recordándole a Mateo los desayunos con su madre. Compró uno, más por nostalgia que por hambre. «¿A dónde va, joven?», preguntó la vendedora. «Al norte, señora». Ella lo miró con ternura. «Entonces que Dios lo acompañe. En ese camino hasta el viento puede ser enemigo». La tarde los encontró cruzando carreteras sin sombra. A través de la ventana, Mateo vio los campos áridos de Durango extendiéndose como un mar sin agua. En la radio del conductor sonaban corridos viejos, historias de gente que nunca regresó. Cada canción parecía una advertencia, pero nadie las apagaba. En una de las paradas, el chofer anunció que era la última antes de Chihuahua. En el pequeño paradero había hombres esperando, todos con mochilas idénticas. Entre ellos, Mateo conoció a un joven salvadoreño llamado José, de sonrisa tímida y mirada alerta. «¿También vas a cruzar?», preguntó Mateo. «Sí, compa. Dicen que del otro lado hay trabajo, pero el desierto no perdona. La fe me va a sostener», respondió Mateo. José rió suavemente. «Entonces, que Dios te sostenga bien fuerte». Al caer la noche, el grupo fue recogido por un hombre de voz ronca y acento norteño, don Rogelio. Les explicó las reglas con la autoridad de quien conoce el desierto mejor que su propia casa. «Aquí nadie es héroe, muchachos. Si se cansan, se callan, si sienten miedo, se lo tragan. El que se queja, estorba». Mateo escuchaba atento. Había en esas palabras algo brutal, pero verdadero. Caminaron un corto tramo hasta un terreno baldío donde dormirían unas horas antes de cruzar. El aire era frío y el cielo inmenso. Mateo se recostó mirando las estrellas. El rosario en su pecho reflejaba una luz mínima. «Padre nuestro que estás en los cielos», susurró. Las palabras le dieron un consuelo silencioso. A unos metros José le habló en voz baja. «Oye, ¿crees que Dios nos vea desde aquí?» Mateo pensó antes de responder. «Sí, pero no desde arriba. Nos ve desde dentro, cuando seguimos caminando». El silencio volvió, solo interrumpido por el susurro del viento. El olor del desierto se mezclaba con el polvo del camino y el miedo de todos. Mateo cerró los ojos, sin saber que aquella sería la última noche en que dormiría con la sensación de estar a salvo. El motor del camión rugía entre los cerros secos del norte,
levantando una nube de polvo que se quedaba flotando sobre el camino. Mateo observaba por la ventana el paisaje que cambiaba poco a poco. Los árboles desaparecían, las montañas se volvían más áridas y el sol parecía más pesado, como si cada rayo cayera con intención. A su alrededor, el silencio del grupo era casi religioso. Nadie hablaba de lo que venía, porque nombrarlo era darle poder al miedo. En el asiento de atrás, José dormitaba con la cabeza apoyada en su mochila. Frente a ellos, una mujer joven sostenía a un niño dormido. Tenía el rostro curtido, el cabello trenzado y una mirada que mezclaba cansancio y valentía. Cuando el camión se detuvo para revisar documentos, el niño despertó y comenzó a llorar. Mateo, con voz baja, intentó calmarlo. «Tranquilo, pequeño. Falta menos para descansar». La mujer lo miró con gratitud. «Gracias, señor. Se llama Samuel. Yo soy Lucía». «Mateo, mucho gusto. ¿De dónde vienen?» «De San Salvador». Su voz se quebró. Allá ya no se puede vivir. Un silencio pesado se instaló entre ambos. Ella bajó la mirada y acarició la cabeza del niño. Mateo comprendió que no hacía falta preguntar más. A veces el pasado pesa tanto que ni el aire puede sostenerlo. El camión continuó su marcha, cruzando carreteras que se perdían en el horizonte. De vez en cuando pasaban retenes militares. Los soldados revisaban con indiferencia, mirando las mochilas y los rostros con una mezcla de aburrimiento y sospecha. Cuando uno de ellos pidió identificación, Mateo sintió el pulso acelerarse. No tenía papeles. Pero don Rogelio, con una sonrisa ensayada, entregó un sobre doblado. Unos billetes cambiaron de manos. El soldado asintió y los dejó pasar sin decir palabra. Lucía observó la escena y murmuró: «Hasta la ley tiene sed en el desierto». Mateo respondió con un tono sereno: «Y nosotros tenemos que aprender a saciarla sin perder el alma». Durante el resto del trayecto, hablaron poco, pero una especie de confianza silenciosa comenzó a formarse entre ellos. El niño jugaba con el rosario de Mateo, enredando los dedos entre las cuentas. «¿Le molesta?», preguntó Lucía, apenada. «No. Si lo toca con fe, quizá me ayude a llegar». Cuando cayó la tarde, el camión se detuvo en un punto de descanso a las afueras de un pueblo llamado Ahumada. El aire olía a gasolina y tierra. Don Rogelio reunió al grupo detrás del vehículo. «Escuchen bien», dijo con voz firme. «En unas horas llegaremos a Ciudad Juárez. Allá descansaremos una noche antes de entrar al desierto. No se separen, no hablen con nadie y sobre todo no confíen en extraños». José levantó la mano. «¿Y en usted sí?». Rogelio lo miró con una sonrisa torcida. «Yo soy el único extraño que necesitan conocer». Mateo sintió un escalofrío. Algo en la seguridad del guía le parecía demasiado ensayado, como una fe puesta en el dinero más que en la gente. Pero no tenía opción. En aquel camino, dudar era tan peligroso como quedarse quieto. La noche los envolvió mientras retomaban la ruta. Desde la ventana, las luces distantes de Juárez parecían promesas encendidas. Lucía, con Samuel dormido en sus brazos, murmuró: «Dicen que del otro lado hay una vida mejor». Mateo respondió sin mirarla: «A veces, para encontrar el cielo, hay que atravesar el infierno». El camión se detuvo al fin en un lote vacío, rodeado por cercas viejas y sombras. Don Rogelio bajó primero, revisó el lugar y asintió: «Aquí pasaremos la noche. Mañana cruzamos temprano». Los migrantes se acomodaron sobre el suelo. Mateo compartió un trozo de pan con José, y entre bocados secos pensó en su madre. Si ella supiera cómo arde el aire aquí. Cerró los ojos y el cansancio lo venció. Mientras dormía, un sueño lo visitó. Caminaba sobre arena infinita, pero su sombra no lo seguía. Despertó agitado. A lo lejos, el viento silbaba como una advertencia. Era el desierto esperándolos. El amanecer llegó con un viento áspero que levantaba polvo y promesas rotas. Mateo abrió los ojos, sintiendo la garganta seca como si hubiera tragado arena durante la noche. A su alrededor, los demás se movían en silencio, preparándose para el tramo más temido.
Don Rogelio, con el sombrero hundido hasta las cejas, revisaba los bultos y daba órdenes breves. Hoy cruzamos. No hay vuelta atrás. Esas palabras se clavaron en el aire como un decreto. Lucía ajustó la manta sobre el pequeño Samuel y le ofreció un pedazo de pan duro. No llores, mi amor. Falta poco. Mateo la observó con respeto. En sus ojos había algo más fuerte que el miedo, una fe que se negaba a morir. Se acercó y le ofreció un poco de agua. Tome, comparta con él. ¿Y usted? Preguntó ella. Dios multiplica lo que uno entrega. El grupo emprendió la marcha al borde del amanecer. A lo lejos, las luces de Ciudad Juárez se desvanecían como un recuerdo, y frente a ellos el desierto se extendía infinito, amarillo, sin sombra. Don Rogelio caminaba al frente con paso seguro, guiándose por puntos invisibles que solo él parecía conocer. José bromeaba en voz baja para distraer el miedo. Si llegamos vivos, le voy a poner mi nombre al primer cactus que vea. Mateo sonrió sin responder. Sabía que el humor era una forma de fe también. El suelo era una mezcla de piedra y arena que quemaba con cada paso. El sol, aunque aún bajo, ya presionaba sus espaldas. A cada hora, el calor subía y el aire se hacía más pesado. Mateo sentía el rosario pegado al pecho, como si las cuentas ardieran. Recordó las palabras de su madre. El desierto no es castigo, es prueba. A media mañana, don Rogelio hizo una pausa. Escuchen bien, desde aquí ya no hay caminos. Si alguien se separa, no lo encontraremos. Allá adelante está la frontera, pero no crean que se ve. No hay muro aquí, solo calor, sed y cansancio. Esa es la verdadera línea. Mateo observó el horizonte. No había nada. Ni una señal, ni una torre, ni una marca. Solo arena. Entendió que la frontera no era un lugar físico, sino una fe puesta a prueba. Lucía cargó a Samuel sobre los hombros. El niño dormía agotado, con los labios resecos. José caminaba junto a ellos, ayudando a sostener la manta que los cubría del sol. «Nunca pensé que el silencio doliera», murmuró él. «El silencio del desierto no está vacío», respondió Mateo. «Está lleno de lo que uno teme escuchar». El grupo avanzó durante horas. El sudor se evaporaba antes de llegar a la piel. Algunos comenzaron a rezar en voz baja. Otros murmuraban los nombres de sus familias, como si al pronunciarlos se acercaran un poco más a casa. Mateo cerró los ojos mientras caminaba y repitió una sola frase. «Dame fuerza, Señor». Al mediodía, una ráfaga de viento trajo un olor a tierra seca mezclado con hierro. El calor era tan intenso que parecía vibrar en el aire. Don Rogelio ordenó detenerse bajo una pequeña sombra proyectada por unas rocas. «Descansen 5 minutos, no más». Mateo se sentó, los músculos temblando. Lucía dejó al niño dormir sobre su regazo. «¿Cuánto falta?», preguntó ella. «Depende», contestó don Rogelio. «A veces 1 hora, a veces 1 día. Aquí el tiempo no se mide por relojes». El silencio volvió a caer. Solo se oía el viento. Mateo miró al horizonte y pensó en su madre encendiendo una vela por él. Si pudiera ver este lugar, entendería lo que es el valor de creer. Cuando retomaron la caminata, el sol era un enemigo despierto. El grupo parecía más pequeño, las fuerzas se agotaban, nadie hablaba ya. Cada paso era una oración muda. José, jadeando, murmuró: «¿Crees que Dios camine con nosotros?». Mateo levantó la vista al cielo y respondió: «Si no estuviera aquí, ya habríamos caído todos». El viento se alzó otra vez, cubriendo sus huellas, y así, entre el calor y el silencio, el grupo siguió avanzando hacia una frontera que nadie podía ver, pero todos sentían cruzar dentro de sí. El sol se había convertido en un juez implacable. Desde lo alto castigaba sin descanso, y el desierto se extendía en una ondulación interminable de luz y arena. Mateo caminaba con la cabeza gacha, los labios partidos, los ojos ardiendo por el reflejo del suelo. Cada respiración era una cuchillada de aire caliente. El agua se había vuelto un recuerdo. El último trago se había evaporado en la boca hacía horas.
Lucía tambaleaba unos pasos más adelante, con Samuel dormido sobre sus brazos. El niño pesaba más con cada minuto y su respiración era débil. Fosse cargaba la mochila de ella sin decir palabra, los hombros cubiertos de polvo blanco. Don Rogelio caminaba al frente, más callado que nunca, apenas mirando atrás para asegurarse de que el grupo siguiera vivo. «¿Cuánto falta?», preguntó José con voz seca. «Lo que Dios disponga», respondió el guía sin volverse. La respuesta cayó como una piedra. Mateo sintió un nudo de desesperación crecerle en el pecho. Intentó pensar en su madre, en la promesa de regresar con dinero, pero su mente se deslizaba entre imágenes confusas. El paisaje parecía girar. Dunas, espejismos, sombras que se movían como fantasmas del calor. Lucía se detuvo. «No puedo más», susurró. Mateo se acercó y la sostuvo por los hombros. «Un poco más, Lucía». «Mire allá», dijo señalando una colina lejana. «Tal vez del otro lado haya sombra». «No hay nada allá», interrumpió don Rogelio. «Solo más arena». «Entonces habrá fe», contestó Mateo, firme, y comenzó a caminar. El grupo lo siguió en silencio. Las palabras de Mateo, aunque simples, devolvieron un hilo de fuerza a los demás. Cada paso era una plegaria muda. El sol avanzaba y el calor subía del suelo como si brotara desde el centro de la tierra. José tropezó y cayó de rodillas. «No puedo sentir los pies», dijo con un gemido. Mateo lo ayudó a levantarse. «Si caes ahora te quedas. Vamos, hermano». El aire era tan seco que la lengua se pegaba al paladar. El olor del desierto era una mezcla de piedra caliente y polvo. Los pájaros habían desaparecido. Solo quedaba el viento. Lucía comenzó a llorar en silencio. Las lágrimas se secaban antes de llegar al mentón. «Se va a morir, Mateo», dijo mirando a Samuel. «Mi niño se va a morir». «No», dijo él, con una serenidad que no sentía. «Tome, beba esto». Sacó su botella y le ofreció lo poco que quedaba. Lucía lo miró horrorizada. «Es lo último». «Y es suyo», respondió. El agua cayó en la boca del niño, una gota, apenas un alivio. Mateo sintió que algo dentro de él se partía, pero también que algo nacía en ese sacrificio. José lo observó con ojos vidriosos. «Eres un loco», murmuró. «Tal vez, pero prefiero morir dando que vivir quitando». Don Rogelio los apuró. «Muévanse. Si el sol nos alcanza aquí, no salimos vivos». El grupo siguió tambaleando. El terreno se volvió más irregular. La arena se mezclaba con piedras afiladas, el calor hacía vibrar el aire, y todo parecía flotar. Mateo ya no sentía los pies, caminaba como en un sueño. Su cuerpo era un peso ajeno. Al caer la tarde, el viento cambió. Un olor distinto, casi dulce, recorrió el aire. Corrió el... Mateo levantó la vista y creyó ver algo a lo lejos. Un brillo, tal vez agua, o tal vez la imaginación. «¡Allá!», gritó, pero don Rogelio negó con la cabeza. «Es un espejismo, no se dejen engañar». Aún así, Mateo siguió mirando aquel resplandor, como si una voz lo llamara. Lucía, exhausta, se arrodilló en la arena. «Ya no puedo más», dijo apenas audible. Mateo la miró y sintió que su propia fe tambaleaba. «Dios, si estás aquí, dame una señal», pensó. El silencio respondió. El viento sopló fuerte, levantando un torbellino de polvo. Cuando se disipó, todo volvió a ser igual. Calor, cansancio, vacío. Mateo cayó de rodillas. Su garganta ardía. Cerró los ojos y apretó el rosario. «No me dejes caer, Señor», susurró. «No todavía». El sol descendía lentamente, pero el calor seguía vivo, como si el desierto tuviera su propio fuego interno. Detrás de ellos, José jadeaba y don Rogelio miraba el horizonte con el ceño fruncido. Nadie hablaba ya. Solo quedaba la sed. La noche cayó sobre el desierto sin ofrecer consuelo. El calor no cedía, solo se transformaba en una tibieza sofocante que parecía salir del suelo. El grupo se había detenido entre unas piedras, exhausto.
formando un círculo de cuerpos rendidos. Mateo trataba de mantener los ojos abiertos, vigilando a Lucía y a José, que dormían con respiraciones cortas. Samuel, el niño, descansaba con la cabeza en el regazo de su madre. Don Rogelio caminaba alrededor, inquieto. Miraba el horizonte una y otra vez, como si buscara algo. Mateo lo observó desconfiado. «¿Qué pasa?», preguntó en voz baja. «Nada», respondió el guía sin mirarlo. «Solo pienso en la ruta». «¿Estamos perdidos?». «No, solo cansados», pero su voz carecía de firmeza. El silencio posterior se llenó de sospecha. En el aire flotaba una sensación de desorden invisible. El desierto no solo agotaba los cuerpos, también deshacía la confianza. Poco a poco, el sueño atrapó a todos menos a Mateo. No podía dormir. El pensamiento de morir allí lo asfixiaba más que el calor. Miró el cielo. Las estrellas brillaban con una claridad que dolía. Rezó en silencio. «Padre, no me dejes fallar». Cuando el primer hilo de luz asomó, Mateo notó algo extraño. Don Rogelio no estaba. Su mochila tampoco. Se levantó de un salto, el corazón golpeando en el pecho. «Rogelio», gritó. El eco se perdió entre las dunas. Lucía despertó sobresaltada. «¿Qué pasa?». «Se fue». Mateo miraba alrededor, incrédulo. «Nos dejó». José se incorporó, frotándose los ojos. «¿Cómo que se fue?». «No está su mochila, ni el agua». Mateo apretó los puños. «Nos robó». El silencio que siguió fue como un golpe seco. Lucía abrazó a su hijo con desesperación. «No, no puede ser». José pateó la arena. «Maldito cobarde». Mateo respiró hondo. Por un momento sintió un impulso de gritar, de llorar, de rendirse, pero algo más fuerte lo detuvo, la certeza de que si él se quebraba, todos se hundirían. «Escúchenme», dijo con voz firme, intentando controlar el temblor. «No podemos perder la calma. Tenemos que movernos antes de que el sol suba. Tal vez encontremos una ruta o alguien que pase cerca». José lo miró con incredulidad. «¿Y hacia dónde? No sabemos ni dónde estamos». «Hacia adelante», respondió Mateo. «Siempre hacia adelante». Lucía asintió débilmente. Sus ojos estaban rojos, pero en ellos brillaba un resto de fe. «Si usted dice que caminemos, caminamos». El grupo recogió lo poco que quedaba. El sol comenzaba a levantarse y el aire ya olía a hierro caliente. La arena quemaba los pies a través del calzado. Mateo cargó la pequeña botella vacía, sin saber por qué. Quizá por esperanza. Durante horas avanzaron entre colinas sin forma. Cada duna parecía la anterior. El paisaje era un espejo repetido. El hambre y la sed se convirtieron en sombras que los seguían de cerca. José murmuraba maldiciones entre dientes, pero seguía caminando. Lucía recitaba oraciones, una tras otra, como si el ritmo de las palabras pudiera mantenerlos vivos. A media mañana, Samuel comenzó a llorar. Mateo se acercó intentando consolarlo. «Tranquilo, pequeño, pronto encontraremos agua». El niño lo miró con los ojos vidriosos, demasiado cansado para creer. El grupo se detuvo al pie de una loma. José cayó sentado, jadeando. «Ya no puedo más». Mateo lo tomó por los hombros. «Sí puedes. Nos queda lo que llevamos dentro». «¿Y qué llevamos?», gruñó José. «Hambre y arena». «Fe», dijo Mateo simplemente. Las palabras flotaron en el aire, livianas pero firmes. Lucía cerró los ojos y repitió, «Fe». El viento sopló fuerte, levantando una nube de polvo que los envolvió por completo. Cuando se disipó, el sol ya estaba alto y el desierto volvió a su silencio inmenso. Mateo levantó la vista al horizonte. No había señal de Rogelio, ni huellas, ni dirección clara, solo un mar de tierra ardiendo. Su cuerpo temblaba, pero su voz sonó serena. «Si Dios permitió que nos dejara, es porque podemos seguir sin Él». José se rió con amargura. «¿Tú crees que Dios está aquí?». Mateo lo miró con calma. «Sí, en cada paso que todavía damos». Y siguieron caminando, pequeños contra la vastedad del desierto,
guiados apenas por la fuerza invisible de no rendirse. El día comenzó con una luz blanca que hería los ojos. No había viento, ni sombra, ni promesa de alivio. El desierto parecía detenido en un silencio eterno. Mateo caminaba adelante, arrastrando los pies sobre la arena que se pegaba a sus botas. Detrás de él, Lucía cargaba al niño que apenas respiraba, y José avanzaba con la mirada perdida. Ninguno hablaba. Las palabras se habían vuelto inútiles, como el agua que ya no tenían. El sol trepó al cielo y se quedó allí, inmóvil, como un dios de fuego observando su sacrificio. Cada paso era una tortura. El aire olía a piedra quemada. Mateo sentía la lengua hinchada, los labios abiertos por el sol. Intentó rezar, pero las palabras se le quebraban en la garganta. «Dame fuerza, Señor». Solo un poco más. Lucía tropezó y cayó de rodillas. El niño lloró con un gemido débil. José corrió a ayudarla, pero su cuerpo también cedió. Mateo se acercó, sosteniéndolos. «No se detengan», dijo con voz ronca. «Si paramos, no nos levantamos más». Lucía lo miró con ojos vacíos. «Ya no puedo». «Sí puedes. Mire al frente. Dios está esperándonos». «¿Dónde?», preguntó ella entre lágrimas. «No veo nada». Mateo no respondió. Él tampoco veía nada. El calor era tan intenso que el horizonte temblaba como si el mundo respirara fuego. El sudor se había secado hacía horas y el cuerpo comenzaba a apagarse desde dentro. José murmuraba sin sentido, delirando. «Agua. Solo un trago». «No hay», dijo Mateo sin levantar la voz, «pero habrá». A media tarde, el grupo alcanzó una planicie interminable. La arena brillaba como metal líquido. El sol caía directo sobre sus cabezas, sin piedad. Mateo sentía que el corazón le golpeaba el pecho con violencia. Cada latido era una advertencia. Lucía tropezó otra vez y Mateo la ayudó a levantarse. «Déjame cargarlo», dijo tomando al niño. Samuel estaba ligero como el aire. Demasiado ligero. Caminaron un trecho más, pero el cuerpo de Mateo ya no respondía. El cansancio lo devoraba como un animal invisible. La vista se le nublaba. En algún punto José gritó algo, pero las palabras se perdieron en el zumbido del calor. Mateo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El mundo giraba lento, como un remolino de luz. «Mateo», llamó Lucía, la voz distante, casi un eco. «¿Estás bien?». Él intentó responder, pero no salió sonido alguno. Dio un paso más y cayó de rodillas. La arena lo recibió con brutal suavidad. Todo se volvió un resplandor blanco. «No cierres los ojos». La voz vino de su mente, o tal vez de otro lugar. Intentó abrirlos, pero el sol le quemó las pestañas. El rosario se deslizó de sus dedos, hundiéndose en la arena. A lo lejos escuchó los sollozos de Lucía, los pasos débiles de José, y luego nada. Solo el silencio. El calor le envolvía por completo. No sentía el cuerpo. La piel ardía, el corazón se ralentizaba. En medio del delirio, Mateo creyó ver agua. Una laguna que brillaba no muy lejos. Intentó arrastrarse hacia ella, pero el suelo parecía infinito. «¿Agua?», susurró y una risa seca escapó de sus labios agrietados. «No, es el cielo». La mente se le llenó de imágenes. Su madre frente a la casa con la vela encendida, el olor de los naranjos, el sonido de las campanas. Todo parecía tan cerca y tan imposible. Quiso rezar una última vez, pero las palabras se deshicieron antes de llegar a su boca. El mundo se volvió una mezcla de luz y sombra. Escuchó su propia respiración detenerse por un instante y por primera vez no sintió miedo. Solo una paz extraña, inmóvil, como si el desierto lo abrazara. El cuerpo se rindió y Mateo cayó sobre la arena ardiente. El calor ya no dolía. El silencio lo cubrió todo, espeso, absoluto. En su última conciencia pensó: «No fue el sol quien me venció, fue el silencio de Dios». Luego nada más. El viento sopló débilmente, levantando un velo de polvo sobre su cuerpo inmóvil. La tarde continuó su camino hacia la noche, indiferente.
mientras el desierto guardaba su secreto. El silencio después de la caída era tan denso que parecía tener forma. Mateo yacía inmóvil sobre la arena ardiente, con los labios secos y la piel cubierta de polvo. No sabía si estaba dormido o muerto. El aire temblaba sobre él, distorsionando la luz. En algún punto entre el sueño y la conciencia, una brisa suave comenzó a recorrerle el rostro. No era el viento del desierto, era fresca, pura, imposible. Abrió los ojos lentamente. La claridad lo cegó por un instante. Frente a él una figura se recortaba contra el resplandor. Un hombre de túnica clara caminaba hacia él descalzo, con pasos tranquilos. Su sombra era larga y serena. Mateo intentó incorporarse, pero no pudo. La voz del desconocido sonó cercana, firme, con una calma que traspasaba el calor. «No te levantes todavía, primero bebe». El hombre se arrodilló y le acercó una vasija pequeña. El agua olía a vida. Mateo bebió y sintió que el líquido recorría su garganta como un milagro silencioso. Tosió, respiró, y el corazón comenzó a latirle con fuerza otra vez. «¿Quién es usted?», preguntó con voz temblorosa. «Alguien que ha caminado este desierto antes que tú», respondió el hombre. Sus palabras eran sencillas, pero llevaban un peso que no necesitaba explicación. Mateo lo observó con atención. Su rostro era moreno, curtido por el sol, sus ojos oscuros, profundos, llenos de una ternura que desarmaba. Había en él una paz que el mundo no podía ofrecer. «Estoy soñando», susurró Mateo. «No», dijo el hombre. «Estás despierto por primera vez». Mateo miró alrededor. El sol seguía allí, pero ya no dolía. El aire parecía limpio. Se sentó lentamente, apoyando las manos en la arena. «Pensé que iba a morir». «Morir no siempre es el final», respondió el hombre. «A veces es el comienzo». El silencio se instaló entre ambos. Mateo sentía que algo dentro de él se abría, como una herida y una cura al mismo tiempo. «¿Cómo sabe mi nombre?», preguntó. «Porque fue pronunciado con fe», dijo el hombre, y una sonrisa leve cruzó su rostro. «Tu madre lo dice cada noche». Mateo bajó la mirada conmovido. El peso del viaje, la desesperación, el miedo, todo parecía más liviano de pronto. «He perdido a los demás», murmuró. «Me dejaron, o yo los dejé atrás. No sé». «No estás solo», dijo el hombre. «Nunca lo estuviste». La voz tenía un tono de certeza absoluta, tan humano y tan divino, que Mateo sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo. «Si no estoy solo, ¿por qué tanto silencio, tanta sed, tanto dolor?» «Porque el alma solo aprende cuando el cuerpo se vacía», respondió. «El desierto no te quita, te revela». Mateo respiró profundamente. Miró sus manos temblorosas y las sintió vivas, limpias, nuevas. «¿Usted es?», dudó, incapaz de pronunciar el nombre. El hombre lo miró sin apartar la vista. «Soy el que camina contigo cuando ya no puedes caminar». La respuesta bastó. Mateo no necesitó más. No un milagro, no un trueno, no una voz desde el cielo. Solo esa presencia serena, tangible, humana. Jesús estaba allí, en la forma más simple posible, un compañero en el camino. Jesús se incorporó y le ofreció la mano. Mateo dudó un instante antes de tomarla. Era cálida, firme, real. «Levántate», dijo. «Todavía hay camino por andar». «¿Y si vuelvo a caer?», preguntó Mateo. «Entonces volverás a levantarte. No porque seas fuerte, sino porque el amor no deja a nadie tirado en la arena». Mateo sintió las lágrimas mezclarse con el polvo. Por primera vez desde que partió de su pueblo, no sintió miedo. «¿Por qué me ayudas?». «Porque pediste ayuda». Nadie que pide con el corazón queda sin respuesta. Jesús lo miró con ternura. Luego, con voz suave, añadió: «Cuando vuelvas a tener sed, recuerda este momento. No busques agua en la tierra. Búscame en ti». El viento sopló otra vez, levantando una nube dorada. Mateo cerró los ojos un instante, y cuando los abrió, la figura seguía allí, mirándolo en silencio. El sol comenzaba a bajar, y por primera vez
El desierto no parecía un castigo, sino una promesa. Mateo caminaba junto a aquel hombre cuyo paso era tan ligero que apenas dejaba huellas. El sol había bajado un poco, y la luz del desierto se tornaba dorada, casi amable. Cada brisa parecía traer un suspiro de descanso. Mateo no sabía cuánto tiempo había pasado desde su caída. El reloj del mundo ya no importaba. Lo único real era la voz de Jesús, que rompía el silencio con una calma que parecía eterna. «¿Por qué a mí?», preguntó Mateo mirando el suelo. «No soy santo ni sabio, solo un hombre que quiso cruzar una frontera». Jesús sonrió levemente. «¿Y lo hiciste?». «No, no he llegado al otro lado». «Sí, Mateo», respondió con serenidad. «Cruzar no siempre es pasar una línea. A veces es entender por qué la cruzamos». El viento sopló más fuerte. Mateo se detuvo y observó el horizonte. Las montañas lejanas parecían espejismos de piedra. «He visto morir la esperanza en muchos», dijo. «He sentido que la fe se apaga en el hambre, en la sed. ¿Dónde estaba Dios cuando el desierto nos tragaba?». «En cada paso», respondió Jesús. «En cada gota de sudor, en cada respiración que creíste inútil. Dios no evita el desierto, lo atraviesa contigo». Mateo bajó la cabeza. Las lágrimas le ardían en los ojos. «Si eso es cierto, ¿por qué tanto dolor? ¿Por qué dejar que los hombres sufran?». Jesús caminó unos pasos más y se detuvo frente a él. «Porque el dolor no siempre es castigo, a veces es semilla». «¿Semilla?». «Sí. El sufrimiento te obliga a mirar dentro de ti, a descubrir qué raíces pueden sobrevivir a la arena. Ninguna fe que no haya sido probada puede sostener a otro». Mateo sintió un peso nuevo en esas palabras, una mezcla de comprensión y humildad. Miró sus manos agrietadas, cubiertas de polvo. «Entonces, ¿todo esto tiene un sentido?». «Cada paso lo tiene. Pero el sentido no se busca en el final, sino en el camino». El silencio volvió, pero ya no era el mismo. No pesaba, respiraba con ellos. Mateo lo sintió como una compañía. Caminó en silencio unos metros, dejando que las palabras se asentaran en su alma. «Yo solo quería cruzar para trabajar», dijo. «Quería ayudar a mi madre». «Y lo harás, pero no como imaginabas», contestó Jesús. «A veces Dios cambia el rumbo, no para castigarte, sino para mostrarte otro destino». Mateo alzó la mirada, confundido. «¿Y cuál es el mío?». «Vivir de modo que otros no se pierdan en su propio desierto». Las palabras lo atravesaron como una revelación. No eran promesa ni orden, eran verdad. «¿Y los demás?», preguntó. «Lucía, José, el niño. Están vivos». Jesús lo miró con ternura. «El amor que diste no muere. Lo que hiciste por ellos te seguirá acompañando. No temas por quienes ayudaste. Nadie se pierde cuando alguien reza por su camino». Mateo sintió un nudo en la garganta. El aire parecía más fresco, más limpio. «Yo no soy nadie, Señor», murmuró. «Eres alguien que creyó cuando todo decía que no. Eso basta». Jesús se acercó y puso una mano sobre su hombro. El contacto era cálido, firme, humano. «Cuando regreses al mundo, recuerda esto. La fe no se mide por los milagros que ves, sino por los pasos que das cuando no ves nada». «¿Regresar?», repitió Mateo confundido. «Sí, el camino no termina aquí. Todavía hay sed en otros y tú sabes lo que es tenerla». Mateo quiso hablar, pero una oleada de luz lo envolvió. El aire se llenó de un silencio tan puro que dolía. Jesús se apartó un paso, mirándolo con una sonrisa serena. «¿Y cómo sabré que esto fue real?», preguntó Mateo con miedo de perderlo. «Cada vez que desagua, cada vez que escuches un corazón cansado, me verás. No con los ojos, sino con lo que aprendiste aquí». El viento volvió a soplar, suave, casi sagrado. Mateo sintió los pies más firmes, el alma más liviana. Jesús miró hacia el horizonte y dijo, con voz que parecía fundirse con el aire: «Sigue caminando, Mateo. El desierto ya te enseñó lo necesario». Y aunque el eco de sus palabras se perdía en la inmensidad, Mateo comprendió que nunca volvería a estar solo.
La luz del amanecer cubría el desierto con un tono suave, casi misericordioso. Mateo caminaba despacio, sintiendo la arena fresca bajo los pies. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que aquella figura se despidió, pero su corazón ya no era el mismo. Llevaba una serenidad que no entendía del todo, una certeza que no provenía de la mente, sino del alma. Cada paso era una oración sin palabras. El horizonte, antes vacío, comenzó a mostrar señales de vida, huellas recientes, un trapo caído, restos de una botella. Mateo se detuvo, inclinándose con esfuerzo. Reconoció la tela. Pertenecía a Lucía. Su corazón dio un vuelco. «Están cerca», murmuró, sintiendo la esperanza renacer como un brote entre la arena. Aceleró el paso, guiado más por el instinto que por la razón. El sol aún no quemaba, y el aire fresco parecía abrirle el camino. En la distancia escuchó un murmullo, voces débiles, casi un lamento. Corrió, y pronto distinguió 3 siluetas entre las dunas. José, Lucía y el pequeño Samuel estaban allí, agotados, cubiertos de polvo, pero vivos. «¡Mateo!», gritó Lucía al verlo acercarse. «Pensamos que habías muerto». Él se arrodilló a su lado, sin aliento. «Creí que ustedes también», dijo con los ojos humedecidos. «Pero Dios no nos dejó». José lo miró con incredulidad. «¿Cómo sobreviviste? Te vimos caer. No había agua, ni sombra, nada». Mateo lo miró en silencio por un momento. «Alguien me levantó». Lucía frunció el ceño. «¿Quién?» «Un hombre», respondió Mateo con calma. «Me dio agua, me habló». «¿Un viajero?», preguntó José. Mateo negó despacio. «No era de aquí». Ninguno dijo más. Había algo en su tono que los hizo callar. La fe o el respeto llenó el espacio entre ellos. Samuel despertó y al ver a Mateo sonrió débilmente. «¿Nos vamos a casa?», preguntó el niño. Mateo acarició su cabello. «Vamos a seguir caminando, hijo, y esta vez no solos». Lucía miró al cielo y dejó escapar un sollozo contenido. «Gracias, Señor», susurró. El grupo descansó unos minutos antes de continuar. Mateo repartió lo poco que llevaba, un trozo de pan seco que había encontrado en su mochila y un poco de agua que no recordaba haber tenido. Lucía lo miró sorprendida. «¿De dónde salió eso?» «No lo sé», dijo él encogiéndose de hombros, «pero alcanza». Caminaron hasta que el sol volvió a imponerse. A lo lejos una línea oscura interrumpía el horizonte. José la señaló. «¿Eso es un rancho?» «Podría ser», respondió Mateo. «Vamos». El terreno se volvió más firme, cubierto de pequeñas piedras. Cuando llegaron, encontraron una cerca de madera y un corral vacío. Un anciano los observaba desde la sombra de un tejado. Tenía la piel curtida y los ojos claros, llenos de sabiduría y desconfianza. «¿De dónde vienen?», preguntó con voz grave. «Del desierto», respondió Mateo. «Buscamos agua y descanso». El hombre los miró un instante, como si pesara cada palabra. Luego asintió. «Pasen. Aquí nadie se muere de sed». Les ofreció agua de un cántaro y un poco de pan. Ninguno habló mientras bebían. El líquido era bendición pura. Mateo sintió cómo la vida regresaba a sus venas. El anciano los observaba con curiosidad. «Pocos sobreviven a esa ruta», dijo. «Dicen que quien vuelve lo hace porque Dios lo sostiene». Mateo lo miró fijamente. «Entonces hoy lo comprobamos». El viejo sonrió, mostrando los dientes gastados. «Descansen. Hay una parroquia en el pueblo, mañana pueden seguir». Esa noche, bajo un techo de madera, el grupo durmió con la sensación de haber despertado en otro mundo. Mateo no podía cerrar los ojos. Miraba la luna por la ventana y pensaba en lo vivido. Lucía habló desde el rincón, en voz baja. «No sé qué viste allá, Mateo, pero desde que volviste es como si trajeras luz». «No fue una visión», dijo él suavemente. «Fue una verdad. Y no era mía». El silencio se llenó de significado.
José, acostado cerca, murmuró antes de dormirse. Si eso es verdad, entonces todavía hay esperanza para los que vienen detrás. Mateo sonrió, mirando el rosario que colgaba de su cuello. Sí, hermano, siempre la hay. El amanecer llegó con un aire tibio y olor a maíz tostado. El rancho despertaba despacio. Gallos lejanos, pasos sobre la tierra, el murmullo del viento entre los mezquites. Mateo abrió los ojos y por un instante pensó que aún soñaba. La noche anterior había dormido sin miedo, con el cuerpo en paz y el alma en reposo. Lucía preparaba algo sobre el fuego mientras José observaba el horizonte, como si no terminara de creer que seguían vivos. El anciano que los había acogido apareció con una jarra de barro. «El pueblo está a unas horas», dijo. «Hay una parroquia y un albergue para los que vienen del desierto. Los voluntarios ayudan sin preguntar». Mateo se levantó despacio, agradecido. «Gracias, Señor. Nos has salvado». «No», replicó el hombre sonriendo. «El que los salvó ya los venía acompañando. Yo solo puse la sombra». Aquellas palabras resonaron en Mateo como un eco familiar. Ayudó a Lucía a empacar lo poco que tenían y tras despedirse retomaron el camino. Samuel, más animado, caminaba de la mano de su madre. El sol aún era suave y por primera vez el calor no dolía. Al llegar al pueblo el sonido de campanas los recibió. Casas bajas, calles de tierra, niños jugando con canicas y un olor a pan recién horneado. Frente a la plaza se alzaba la iglesia. Paredes blancas, puertas abiertas, una cruz sencilla sobre el techo. Un grupo de personas repartía agua y comida a los viajeros. Una mujer con hábito azul se acercó al verlos llegar. «Bienvenidos. Soy la hermana Teresa. ¿Vienen del desierto?» «Sí, hermana», respondió Lucía con la voz quebrada. «Casi no lo contamos». La religiosa sonrió y los condujo al interior. «Entonces hoy celebramos la vida». Les ofrecieron sopa caliente y agua fresca. Mateo comió despacio, sintiendo que cada sorbo era una oración. José observaba todo en silencio, todavía desconfiado, como si el cuerpo no aceptara la idea de estar a salvo. «Aquí llegan muchos como ustedes», dijo la hermana Teresa. «Algunos logran seguir al norte, otros deciden quedarse y empezar de nuevo. Dios los trae por caminos distintos, pero siempre por una razón». Mateo la escuchaba con atención. Había algo en sus palabras que lo conectaba con lo que Jesús le había dicho. Después de comer, los llevaron a una pequeña sala donde descansaban otros migrantes. Algunos curaban heridas en los pies, otros dormían sobre colchonetas. Mateo se acercó a un joven que lloraba en silencio. «¿Qué te pasa, hermano?», preguntó. «Mi primo se quedó atrás», respondió el muchacho. «No pude ayudarlo». Mateo puso una mano sobre su hombro. «No cargues con la culpa. En el desierto nadie se salva solo, pero cada paso que diste, alguien lo verá como esperanza». El joven lo miró sorprendido, como si esas palabras le dieran un alivio inesperado. Lucía los observaba desde el rincón con una sonrisa tranquila. José, por su parte, se acercó a la hermana Teresa. «Hermana, ¿usted cree en los milagros?» «Creo en los que caminan por ellos», contestó. «¿Por qué preguntas?» José miró hacia Mateo. «Porque creo que tengo uno enfrente». Más tarde, el padre del pueblo llegó para dar la bendición. Mateo lo escuchó hablar sobre la fe, sobre las pruebas y los caminos de Dios. No necesitaba entenderlo todo, lo sentía. Cuando el sacerdote terminó, se acercó a él. «Padre», dijo, «he visto algo en el desierto, algo que no sé cómo explicar». El hombre lo miró con serenidad. «No necesitas explicarlo, solo vive de acuerdo con ello». Esa noche, el grupo se quedó en el albergue. Los voluntarios les ofrecieron mantas limpias y un techo. El viento soplaba suave afuera, trayendo olor a lluvia. Mateo miró las estrellas por una rendija del techo. Pensó en su madre, en Jesús, en cada paso que lo había traído hasta allí. No entendía cómo seguía vivo, pero comprendía por qué. El desierto no había sido un castigo.
había sido una llamada. El amanecer en el albergue trajo un silencio nuevo, distinto al del desierto. Era un silencio lleno de vida. El canto de los gallos, el ruido de las ollas en la cocina, las voces bajas de los voluntarios. Mateo despertó con el cuerpo adolorido, pero con el alma ligera. Hacía mucho que no sentía el simple alivio de estar vivo. Se incorporó despacio y observó a su alrededor. José dormía profundamente, con una manta cubriéndole los hombros, y Lucía jugaba con los rizos de Samuel, que reía por primera vez desde que salieron de su tierra. Mateo sonrió. Algo dentro de él se acomodaba, como si el dolor comenzara a tener sentido. Se acercó a la ventana. Afuera el cielo clareaba sobre los cerros y el aire olía a pan recién hecho. En el patio la hermana Teresa regaba unas plantas con paciencia infinita. «Buenos días, hermano», dijo al verlo. «¿Descansaste?» «Más de lo que imaginaba». «Dios da descanso a los que caminan con el corazón cansado», respondió ella. Mateo la observó con respeto. «Hermana, ¿cómo sigue la gente que llega aquí?» «Algunos sanan y siguen el camino. Otros descubren que su destino está en quedarse», contestó. «La frontera no siempre es una línea, a veces es una decisión». Esas palabras se quedaron flotando en la mente de Mateo. Pensó en su madre, en su promesa de enviar dinero, en los días interminables del viaje. ¿De qué servía llegar al norte si el alma quedaba vacía? Miró sus manos, aún marcadas por la arena y el sol. Más tarde, ayudó a los voluntarios a repartir comida. Mientras llenaba platos de frijoles y arroz, escuchaba historias de otros migrantes. Cada una era un testimonio de fe y de pérdida. Un joven nicaragüense le contó que su hermano había muerto cruzando el río Bravo. Una mujer de Oaxaca buscaba a su hija desaparecida. Cada rostro tenía el mismo brillo en los ojos, el deseo de vivir. José se le acercó mientras lavaban los platos. «No sé tú, pero yo todavía quiero intentarlo», dijo. «Llegar al norte, trabajar, enviar dinero. No puedo regresar con las manos vacías». Mateo asintió. «Te entiendo, hermano, pero yo siento que mi camino cambió». «¿Cambió? ¿Por qué?» Mateo miró el suelo. «Porque ya crucé lo que tenía que cruzar». José frunció el ceño. «¿Y qué vas a hacer?» «Ayudar», respondió con calma. «Aquí, a los que vengan». José se quedó en silencio unos segundos, sorprendido. «¿Y tu madre?» «Mi madre no necesita dólares. Necesita saber que su hijo no perdió el alma». Lucía, que escuchaba desde la puerta, se acercó. «Creo que tienes razón, Mateo. Dios no nos trajo hasta aquí solo para sobrevivir». Él la miró con ternura. «Él nos trajo para que otros encuentren esperanza cuando la pierdan». Durante los días siguientes, Mateo comenzó a colaborar en el albergue. Aprendió a curar ampollas, a preparar comida para los recién llegados, a escuchar sin juzgar. Cada persona que llegaba traía un pedazo del desierto consigo, y en cada una Mateo reconocía algo de su propio pasado. Una tarde, mientras limpiaba las mesas, la hermana Teresa le dijo: «Se nota en tus ojos que encontraste paz». «No fue el desierto el que me la dio», respondió Mateo. «Fue quien me levantó cuando caí». La religiosa asintió con una sonrisa. «Entonces tu misión está clara». Al caer la noche, Mateo salió al patio. El cielo estaba lleno de estrellas, como una inmensa promesa. Se arrodilló apoyando las manos sobre la tierra. «Gracias, Señor», susurró, «no por haberme salvado, sino por haberme hecho entender para qué sigo vivo». El viento sopló suave, y una sensación de calor recorrió su pecho. No era el calor del desierto, sino el de una presencia que nunca se había ido. Mateo cerró los ojos y respiró profundo. El camino no terminaba allí. Apenas comenzaba, distinto, más humano. No sabía cuánto tiempo se quedaría en ese lugar, pero tenía claro que, donde hubiera sed, él ofrecería agua. El sol nacía despacio sobre el pueblo, tiñendo de oro los techos de teja y las montañas lejanas. El aire fresco de la mañana llevaba el olor a tierra húmeda y a pan caliente. Mateo ya no era un viajero perdido. Se había convertido en parte del albergue.
su rutina, su propósito, su nueva frontera. Cada día comenzaba igual. Agua para los recién llegados, palabras de consuelo y un rosario en el bolsillo que no dejaba de acompañarlo. «Hermano Mateo, llegaron 3 más esta madrugada», le avisó la hermana Teresa mientras llenaba los cántaros. «Voy para allá», respondió con serenidad. Entró al pequeño patio donde 3 hombres descansaban sobre mantas. Tenían los pies destrozados, las manos llenas de ampollas, los ojos vacíos de esperanza. Mateo se agachó junto a ellos. «Bienvenidos. Aquí ya no hay calor ni miedo. Aquí hay descanso». Uno de los hombres levantó la vista. «¿Usted también cruzó el desierto?» «Sí», dijo Mateo. «Y sigo cruzándolo cada día, pero ahora con agua en las manos». Les dio de beber despacio. Las gotas caían como bendiciones. Recordó su propia sed, la arena, la caída. En cada rostro veía una historia parecida a la suya, y en cada mirada reconocía el mismo deseo de vivir. Lucía apareció con un cesto de pan. Había decidido quedarse un tiempo para ayudar en la cocina del albergue. Samuel, más fuerte y sonriente, repartía los trozos con alegría. «Para usted, señor», decía el niño. «Mi mamá dice que el pan cura el cansancio». Mateo sonrió. «Tu mamá sabe de milagros, Samuel». José también seguía allí, pero diferente. Había aplazado su viaje al norte. A veces ayudaba a construir refugios o reparar techos. Entre ellos se formó una hermandad que iba más allá del desierto. No necesitaban hablar mucho. El silencio compartido era su idioma más sincero. Una tarde, un grupo nuevo llegó con noticias de otros migrantes perdidos en la ruta. Mateo los escuchó atentamente. Uno de ellos, un joven de Chiapas, dijo con la voz quebrada: «Nos hablaron de usted allá afuera, del hombre que fue levantado por Jesús». Mateo bajó la mirada sorprendido. «Yo no merezco ese nombre», respondió. «Solo me levantaron para que levantara a otros». Pero las historias corrían más rápido que el viento. Algunos peregrinos llegaban solo para escucharlo hablar del desierto y de aquel encuentro que había transformado su vida. Él nunca exageraba, nunca predicaba. Solo contaba lo que había vivido con humildad. «Jesús no me pidió templos ni palabras grandes», decía. «Me pidió que caminara sin dejar atrás a nadie». Con el tiempo, el albergue creció. Los vecinos del pueblo comenzaron a traer ropa, medicinas, comida. Un carpintero ofreció construir una pequeña capilla. En la pared frontal, Mateo colgó una cruz hecha de ramas secas recogidas del mismo desierto que casi lo había matado. Una tarde, mientras colocaba la cruz, José se le acercó. «Nunca pensé que me quedaría aquí». «Nadie lo piensa», respondió Mateo. «Pero algunos lugares no se eligen, te eligen a ti». José asintió, mirando el horizonte. «¿Y nunca piensas en irte?» «Todos los días», admitió Mateo. «Pero cada vez que alguien llega con sed, recuerdo por qué sigo». El viento soplaba con suavidad, trayendo el olor de la tierra. Desde la colina cercana se podía ver el desierto extendido como una cicatriz luminosa. Mateo lo observaba con gratitud, no con miedo. «Mira, José», dijo, «ese desierto no nos quitó la vida, nos la devolvió distinta. Al caer la noche, el pueblo encendió velas en la capilla nueva. Lucía y Samuel rezaban juntos, y la hermana Teresa agradecía por los que habían vuelto y por los que seguían allá afuera». Mateo, en silencio, se arrodilló ante la cruz. «Gracias», susurró, «por dejarme ser agua para los sedientos». Las llamas de las velas danzaban en el aire, reflejándose en sus ojos. Y en ese instante comprendió que la fe no se predica, se comparte, paso a paso, con los pies aún polvorientos del camino. El sonido del teléfono resonó en la pequeña oficina del albergue. Mateo se quedó quieto unos segundos antes de responder. Hacía meses que no escuchaba esa voz familiar, y cuando finalmente dijo «¿Aló?», el corazón le tembló. «¿Mateo?», preguntó una voz frágil, entrecortada por la distancia. «¿Eres tú, hijo?». «Sí, ama, soy yo». La emoción le cerró la garganta. «Estoy bien, gracias a Dios». Hubo un silencio largo.
lleno de lágrimas que ninguno quiso dejar caer primero. «Creí que te había perdido», dijo ella. «Cada noche encendía una vela. No sabía si rezaba por tu vida o por tu descanso». Mateo respiró hondo, tratando de contener el llanto. «Tus oraciones me encontraron en el desierto. No estás hablando con un muerto, mamá. Estoy vivo, y aprendí por qué». Del otro lado, ella sollozó. «Te dije que Dios no abandona a los que caminan con fe». Y tenía razón, pero yo no lo entendí hasta que caí. ¿Caíste? Sí, en el lugar más seco del mundo. Pero ahí, él me levantó. Mateo no quiso contarle más detalles. No quería que su madre imaginara el horror de la sed ni el peso del sol. Solo necesitaba que supiera que su fe había cruzado el desierto antes que él. ¿Vas a regresar?, preguntó ella con esperanza. La casa está igual. El árbol de limón sigue dando frutos. Mateo sonrió, mirando el patio donde Samuel jugaba. «No puedo, mamá. Al menos no todavía. Aquí hay gente que necesita el mismo milagro que yo recibí». ¿Milagro? Sí. No uno de esos que cambian el mundo, de esos que lo sostienen. Su madre suspiró al otro lado de la línea. «Entonces me basta con saber que encontraste tu camino». «Lo encontré, ama, y también encontré un propósito». Durante unos segundos, ninguno habló. Solo se oían los ruidos del pueblo, los gallos, el agua corriendo, la vida que seguía. «Cuídate, hijo», dijo ella al fin, «y reza por mí». «Siempre lo hago, cada amanecer, cada paso, cada sonrisa de los que llegan». «Te amo, Mateo». «Yo también, mamá». «Y cuando cierres los ojos, no llores por mí. Reza por los que siguen caminando». La llamada terminó, pero las palabras quedaron flotando en el aire como un eco sagrado. Mateo se quedó un rato mirando el teléfono, con las manos temblorosas. Sentía una paz profunda, pero también un peso dulce, la responsabilidad de honrar esa fe que lo había traído de vuelta. Más tarde salió al patio. El cielo estaba nublado y un olor a lluvia llenaba el aire. Lucía se acercó con una taza de café. «¿Era tu madre?» «Sí», respondió él. «No la escuchaba desde que partí». «¿Y qué te dijo?» Mateo sonrió. «Que Dios no se olvida de sus hijos». Lucía asintió bajando la mirada. «Mi mamá decía lo mismo, pero yo dejé de creerlo hace tiempo». «Entonces quédate cerca», dijo Mateo. «A veces basta con ver la fe en otro para recordarla en uno mismo». Samuel llegó corriendo con una piedra brillante en la mano. «Mire, Mateo, parece una estrella». Él tomó la piedra y la observó contra la luz. «Tal vez lo sea, hijo. Tal vez cayó para recordarnos que hasta en la tierra más seca puede brillar algo del cielo». La hermana Teresa salió del albergue y los llamó. «Va a llover», dijo. «Es tiempo de guardar las cosas». Mateo levantó la vista. Las primeras gotas caían lentas sobre el polvo. El olor a tierra mojada se mezclaba con la voz de los truenos lejanos. «El desierto también llora», murmuró Mateo. «Y cuando lo hace, todo florece». Lucía lo miró emocionada. «Entonces que llueva, hermano. Que llueva para todos los que todavía caminan allá afuera». Las gotas aumentaron, suaves y constantes. Mateo levantó el rostro, dejando que el agua cayera sobre él. No era solo lluvia, era la respuesta a todas las oraciones que alguna vez se dijeron con sed. El amanecer volvió a encontrar a Mateo despierto. El aire del norte soplaba suave, y el cielo, despejado después de la lluvia, parecía recién creado. Todo olía a tierra limpia. Caminó hasta la entrada del pueblo con el rosario entre los dedos. Desde allí podía verse el inicio del desierto, ese mismo que una vez lo había consumido. Ahora lo miraba sin temor. Era el mismo lugar, pero él ya no era el mismo hombre. «¿Vas a salir otra vez?», preguntó la hermana Teresa apareciendo detrás de él. «Sí, hermana. Quiero caminar hasta donde comienzan las dunas. Quiero dar gracias». «Entonces que Dios guíe tus pasos como la primera vez», dijo ella con una sonrisa. Mateo asintió y comenzó el recorrido. Cada paso levantaba un poco de polvo, pero el calor no lo agobiaba.
Llevaba una cantimplora llena y el corazón liviano. En el camino se cruzó con unos peregrinos que venían del sur, los saludó con respeto y les ofreció agua. ¿Eres tú el hombre del que hablan en los pueblos?, le preguntó uno sorprendido. El que vio a Jesús. Mateo sonrió con humildad. Vi al que nunca deja de mirar, respondió. Y todavía lo sigo viendo, en cada rostro cansado. El grupo le agradeció y siguió su ruta. Mateo continuó solo hasta llegar al punto donde recordaba haber caído. Se detuvo. La arena, ahora más fresca por la lluvia, parecía otro mundo. Cerró los ojos y dejó que el viento le acariciara el rostro. «Gracias, Señor», dijo en voz baja, «no por haberme sacado del desierto, sino por haberme enseñado a caminar dentro de él». Permaneció un tiempo en silencio, dejando que los recuerdos fluyeran, el calor, la sed, el miedo y aquella voz que lo levantó. No necesitaba pruebas ni señales. Lo que vivió bastaba. Se arrodilló, apoyó la mano sobre la arena húmeda y rezó con gratitud. Cuando regresó al pueblo, Lucía lo esperaba junto al albergue. «Pensé que no volverías», dijo con una sonrisa cansada. «Siempre se vuelve al principio, pero de otro modo», respondió él. «¿Y ahora qué harás?» «Seguiré ayudando. El desierto no se acaba, Lucía. Solo cambia de rostro». Samuel corrió hacia él y le entregó una flor que había crecido junto al muro. «Mire, Mateo. Nació después de la lluvia». Mateo tomó la flor con cuidado. «Así es la fe, hijo. A veces parece que todo está muerto, pero basta una gota para que vuelva a nacer». Esa tarde, mientras el sol caía, los campanarios del pueblo repicaron. Gente de distintas partes llegaba para descansar o pedir dirección. Mateo los recibía uno a uno, ofreciendo agua, pan y escucha. El albergue se había convertido en un refugio de almas cansadas, y su historia corría como un susurro entre caminos y fronteras. Un joven se acercó con timidez. «Hermano Mateo, ¿es verdad que vio a Jesús en el desierto?» Él lo miró con ternura. «Sí, pero no lo busques allá. Míralo aquí», dijo señalando su pecho. «Lo encontrarás cuando levantes a otro». El joven bajó la cabeza emocionado. Mateo le puso una mano en el hombro. El milagro no fue verlo, sino entender que nunca se fue. Al caer la noche, las luces del albergue brillaban cálidas. José servía comida, Lucía organizaba mantas y Samuel corría entre risas. La hermana Teresa encendía una vela frente a la cruz de ramas secas. Todo parecía respirar fe, esa fe sencilla que no grita pero sostiene. Mateo se apartó un momento y miró al cielo estrellado. «Gracias por no dejarme solo», susurró. «Gracias por recordarme que el amor siempre vuelve». El viento sopló otra vez desde el desierto, suave y familiar, como una voz que nunca se apaga. Y si hoy estás escuchando esta historia, recuerda, la fe no es huir del desierto, sino aprender a cruzarlo sin perder la esperanza. Suscríbete al canal para seguir descubriendo historias que te harán creer en la fuerza del alma humana. Y no olvides hacer clic en el video que aparece en pantalla para continuar este viaje de fe y esperanza junto a nosotros.